Listo, adelante. Gracias, Doc. Bueno, ahora sí. Ya que estamos aquí, pues no todos, pues estamos. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es el Comité de Ética en Investigación. ¿No? Esta es una parte muy importante porque es, digamos, lo que te va a dar la apertura a tu proyecto de investigación, porque puedes tener ya hecho un proyecto, pero no se puede ejecutar si no está avalado por el Comité de Ética en Investigación. ¿No? Ahora, actualmente, aunque sean estudios basados en expedientes clínicos, tiene que ser sometido a un comité de investigación. Entonces, es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de los comités. La investigación científica, como ustedes saben, prácticamente en el área de la salud, que puede ser biomédica, clínica, tecnológica, ¿no? Va encaminado a mejorar las acciones a la protección, a la promoción y al restablecimiento de la salud del individuo. Y la investigación se debe de realizar conforme a los principios éticos, ¿ok? Que son aceptados a nivel universal. Es por ello que vamos a hablar cómo en México se encuentra regulado lo que es la ética en investigación en salud. ¿Quién lo regula? Bueno, según en México, la norma oficial mexicana, la 012, es la emitida por la Secretaría de Salud, establece como norma los elementos mínimos que deben cumplir los investigadores que quieren hacer algún estudio en seres humanos, ¿no? Y que están obligados, ¿no? a someterlo de acuerdo a los estándares éticos. Para eso ustedes deben conocer qué son las leyes generales de salud en relación a la ética, los artículos, dónde se basan estos artículos, ¿no? Los aspectos éticos, empezamos hablando del artículo 13 al artículo 27, donde hace prevalecer el respeto a la dignidad del paciente, a la protección de los derechos y al bienestar de las personas que están participando en una investigación. Desde el artículo 13 hasta el artículo 27. El 14 va a hablar acerca de los beneficios, lo que se espera que haya con la investigación versus los riesgos. ¿Sí? El artículo 16 considera que los investigadores deben proteger la privacidad del individuo sujeto de investigación. Y esto va mucho también de acuerdo a lo que es el consentimiento informado, ¿no? Cuando nosotros hacemos una investigación, tenemos que salvaguardar los datos personales, ¿no? De cada sujeto de investigación, ¿no? El artículo 16 es lo que habla esto, y el artículo 20 al 22 habla de cómo se establece el consentimiento informado. Hay veces que es necesario que las personas firmen no solo un consentimiento informado, pueden firmar también un asentimiento informado. El asentimiento informado va dirigido a los menores de edad. Hablamos de niños de 8 años hasta los 17 años, los que por ellos puedan decidir entrar al estudio de investigación, ¿no? Ellos pueden decidir y se les da una hoja que es parecida al consentimiento, se llama asentimiento informado, donde se les explica de manera amplia qué es el estudio, ¿no? De qué trata el estudio, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos que lleva ese estudio, y si ellos ellos quieren participar, ellos pueden firmar ese consentimiento, ese asentimiento. ¿Okay? La fracción del artículo 14, la fracción 7, dice que toda investigación científica requiere ser sometido a revisión y aprobación por comités de investigación en ética y bioseguridad. ¿Okay? Hablamos de bioseguridad cuando ya hay fármacos, algo volátil, algo que se pueda ser perjudicial, ¿no? Entonces, ahí ya entra también el comité de bioseguridad. El artículo 17 de la Ley General de Salud
establece lo que es los riesgos, ¿no? Cuando nosotros vamos a, a especificar en el consentimiento informado, tenemos que decir si tiene un riesgo ese estudio, ¿no? Y cómo se clasifica el riesgo en las investigaciones en salud. Esto está plasmado en el artículo 17 de la Ley General de Salud, donde dice: ¿qué es el riesgo? Es la probabilidad de un sujeto que sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Ese es el riesgo. Y las investigaciones científicas en salud también clasifican de acuerdo a los riesgos. Se puede decir una investigación sin riesgo son los estudios que emplean técnicas, métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos que no se realizan ninguna intervención. Son estudios que son prácticamente basados en expedientes clínicos, ¿no? Son investigaciones sin riesgo. Está también la que es investigación con riesgo mínimo. Estos son estudios prospectivos. Aquí ya no es a través de expedientes. Aquí es a través de un estudio que se va a empezar a hacer, ya sea desde el día de hoy hacia adelante. Por eso se llaman prospectivos. Entonces, emplean el riesgo a través de procedimientos como físicos, psicológicos. Cuando hacemos un test, por ejemplo, en alguna persona que queremos ver si esa persona tiene estrés o ansiedad, podemos aplicar un test, ¿no? Y entonces, esa aplicación de los cuestionarios o test se le consideran investigaciones, ¿no? Con riesgo mínimo, ¿no? Porque aunque haya alguna intervención, no le afecta psicológicamente al sujeto. Y también está la investigación con riesgo mayor, ¿no? Estas son la probabilidad de que se afecte al sujeto de manera significativa, ya sea que se estén empleando algunos estudios en el momento de hacer alguna intervención o al estudiar alguna enfermedad que necesita algún, digamos, medio de contraste, ¿no? Que ya pudiera ser que ejerce una alergia, ¿no? Y que puede someter incluso hasta la pérdida de su vida, una reacción alérgica severa al medio de contraste, pues eso ya se le considera como un estudio de investigación con riesgo mayor, ¿no? Aquellos que son ensayos con medicamentos, ¿no? Tienen que también ser bien explícitos todo lo que se va a utilizar, qué medicamento, cuáles son los efectos adversos que puede presentar, ¿no? Y si son medicamentos nuevos, ¿no? Que se conoce poco, pues también hay que especificar. ¿Okay? Y también aquí tiene que ver la extracción de sangre, pero que no supere, bueno, en el caso que es de mayor riesgo, cuando supera más del 2% del volumen circular, ¿no? Porque puede incluso tener llegar hasta un choque, ¿no? Por la extracción de sangre. Ahora, tenemos que conocer que antes del siglo XX no existían como tal documentos históricos que nos hablen acerca de los comités de ética. No había eso antes del siglo XX, ¿no? Todo se fue haciendo de manera de cómo la experiencia que tuvieron algunas personas, vieron las organizaciones la necesidad de poder crear asociaciones o incluso alguna declaración, ¿no? A nivel mundial para que pudieran evitar los riesgos en los sujetos, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? De cómo en la investigación se ha visto que se sometían a los sujetos o a las personas de investigación a a ciertas intervenciones, ¿no? Incluso que no tenían su consentimiento. Utilizaban a veces reos, presos, ¿no? Para hacer algún estudio de investigación. Y pues bueno, sí habían sus beneficios, ¿no? Pero no se les daba la oportunidad de poder decidir por ellos mismos entrar a un estudio de investigación. Tenemos el caso, por ejemplo, de Edward Jenner a finales del siglo XVIII. Este sujeto hizo una investigación donde él consideraba que la exposición a la viruela de las vacas protegía a los humanos de la infección por la viruela, ¿no?
Esto hizo que para comprobarse expuso a sujetos sanos sometidos también con la convivencia con las vacas, ¿no? Que tenían el virus de la viruela. Y posteriormente vio que sí, pues había cierta protección, ¿no? Porque ahí fue donde se empezaron a generar el conocimiento acerca de las vacunas, ¿no? Pero es lamentable de que a pesar de que haya salvado vidas, ¿no? Y que se haya erradicado la viruela en 1979, pues no había esa opción de poder decidir por sí mismo cuando querer entrar a un estudio de investigación. Es por esto que se empezaron a crear ciertas asociaciones, ¿no? Como lo refiere el Código de Nuremberg en 1947, el cual señala de forma clara y concisa los principios esenciales de la investigación, que tienen que ver con un consentimiento voluntario, el beneficio social, ¿ok? Los resultados, ¿no? Que justifican el experimento, evitar el sufrimiento físico, psíquico, valorar el riesgo-beneficio, la protección del paciente, que los que hagan investigación sean investigadores calificados, eh, y el derecho a abandonar el experimento y posible suspensión de estudios si es necesario. Es por eso que hoy actualmente, cuando nosotros hacemos una investigación, si el sujeto de estudio desea y solicita abandonar el estudio, no lo podemos negar, ¿no? O sea, está en el derecho, están los principios éticos, que es la autonomía, ¿no? Entonces, a pesar de que ya haya firmado un consentimiento informado, y si él decide ya no continuar con el estudio, tenemos que dejarlos, ¿no? Que se vayan. ¿Okay? Posteriormente, en 1964, hubo una asociación médica mundial, lo que es lo que es la declaración que se hace de los principios éticos en Helsinki, ¿no? Es ahí donde se han ido a nivel internacional revisado de manera periódica estos criterios o estos principios éticos, empezando desde 1964, luego en 1975, el 83, el 89, el 96 y finalmente en el 2013, ¿no? En Brasil, donde se hace esa declaración de Helsinki. La finalidad es de proteger la dignidad y la intimidad de las personas de investigación. Es lo que habla en la declaración de Helsinki. Y el informe Belmont, que fue un poquito más después de la declaración de Helsinki en 1978, este es un documento que se emitió donde se determinan los tres principios esenciales de la ética, como es el respeto a las personas, que es la autonomía, ¿no? La beneficencia y no la malbeneficencia, y la justicia. ¿Okay? Ahora, cuando surgen, ¿no? En México los comités de ética en investigación, en 1992 ¿no? Se crea en México la Comisión Nacional de Bioética. Y a través de un decreto presidencial en el año 2005, se crea prácticamente se consolida prácticamente a la Comisión Nacional de Bioética como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud para salvaguardar la dignidad y el respeto a los derechos humanos en atención médica y en la investigación. Ahí se crea la conbioética, y la conbioética prácticamente es la que regula a nivel nacional todos los comités de ética, tanto locales, ¿no? Y los que, y a través de este artículo, perdón, en el 2011 sale en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? La reforma al artículo 41 bis y la reforma al artículo 98, donde especifica la obligatoriedad de establecer en todos los sectores, tanto público como privado, un comité de investigación, ¿no? Entonces, a partir del año 2011 es donde se empiezan a formar ya los comités locales de ética en la investigación. Ahora, el Comité de Ética en Investigación en el Hospital Oficial de Apoyac. Se nos invitó el día 7 de junio del 2021, ¿no? A participar como presidente del Comité de Ética en la Investigación, ¿no? Se crea por primera ocasión en el hospital el Comité de Ética en la Investigación, ¿no? Se instala este comité, todavía no está inscrito
a la Comisión Nacional de Bioética, pero ya empezamos a evaluar algunos proyectos de investigación. En esa ocasión, pues, teníamos algunos que ven acá, la maestra Beatriz Elizabeth, ella era la secretaria del Comité de Ética, algunos vocales y secretarios, pero vocales la doctora Enid Alejandra Nava Ruiz, la licenciada Nimsi, el maestro de ciencias José Manuel Feliciano Guzmán, la maestra Guadalupe Pilar Cruz Peña, el doctor Omar Náfate, ¿no? La doctora Jocelyn Carolina Corso y el doctor Alfredo Briones y el doctor Conrado Solís Gómez. Ellos son externos al hospital, que son investigadores familiares, ¿no? Ahí es donde se empieza a instalar en el hospital este comité de ética. Pero, ¿cuáles son esas funciones? ¿Qué es lo que hace un comité de ética en investigación? ¿No? Primero es evaluar. Evalúas y dictaminas. Nos llega un proyecto de investigación, lo evaluamos, primero las características metodológicas y nos enfocamos más a lo ético, ¿no? Evaluamos y finalmente en una plenaria se hace la dictaminación, ¿no? Si ese proyecto tiene riesgo mínimo, no tiene riesgos o tiene un riesgo mayor al mínimo, ¿no? Y puede hacer que se hagan algunas modificaciones al proyecto. Yo hago una pregunta. Adelante. ¿Podemos trabajar en investigación con investigadores, para la redundancia, externos al periódico? Así como los dos Briones, por ejemplo. Se puede solicitar, sí. Se puede, o sea, tener ese apoyo, sí se puede, ¿no? Okay. Se solicita, pero ya sería cuestión ya de meter una solicitud por escrito, ¿no? Aquí hay enseñanza para que ellos sepan que va a haber personas externas, ¿no? Y que son investigadores, ¿no? Lo importante es que los proyectos que se elaboren, digamos, por parte de ustedes, tengan la base científica, ¿no? Lo sólido de una investigación. No es solamente a ver qué encuentro, ¿no? Tener esa solidez y gracias a algunas personas que están dedicadas específicamente a esto, pues le van a dar ese peso, ¿no? Creo que sí está en todo el derecho, como el consentimiento informado. Okay. Pues, ¿Ok? Bueno, formular también recomendaciones de carácter ético. O sea, una vez que ya se le dictamine, le vamos a dar unas, digamos, consideraciones, que es lo que van a hacer en su proyecto de investigación, ¿no? El comité también elabora lineamientos. Apenas acabamos de hacer un manual de procedimientos para el comité, donde evalúan cada punto de las consideraciones que hay éticas en un proyecto de investigación. Y damos seguimiento también a sus dictámenes, es decir, que una vez que ustedes ya tengan, digamos, un dictamen de su proyecto de investigación, el comité de ética tiene la obligación de dar seguimiento a sus proyectos de investigación. O sea, no solo se queda ahí, ya lo aprobé y ya, no, no. Ustedes tienen la obligación de dar un informe cada 6 meses al comité de ética de cómo van los avances. Si surge algún detalle o quieren hacer una enmienda al proyecto, ¿sabe qué? Finalmente lo voy a cambiar. Ya no voy a hacer este tipo de intervención, voy a hacer algo parecido a esta intervención. Ustedes tienen que hacer digamos, un escrito donde van a hacer una enmienda al proyecto de investigación. Y si surge algún efecto adverso o alguna reacción adversa, quizá cuando estén utilizando alguna intervención, también tienen que especificar, ¿no? Tienen que darlo a conocer el comité de ética. Y también el comité le va a hacer un seguimiento a su proyecto hasta que ustedes terminen el proyecto, ¿no? De investigación. Y prácticamente todos los documentos de investigaciones se resguardan en el comité durante una estancia de 5 años. ¿Okay? Entonces, por eso es importante el comité de ética en investigación. Entonces, no podemos hacer investigación clínica en ningún lugar o con investigación científica si no tenemos el dictamen por un comité de ética en investigación. Ahora, ¿cuándo es necesario que sea sometido al pleno de un proyecto de investigación? Cuando
sea una intervención, cuando veamos que hay cierto riesgo, nos pueden someter al pleno, al comité, pero también una investigación hecha en expedientes puede ser una revisión expedita. Es decir, que como no vemos riesgos, el presidente del comité de ética y la secretaria del comité de ética bastan con que nosotros veamos ese expediente y podamos dictaminarlo. No necesariamente tener todos los integrantes del comité para que sea dictaminado este tipo de cosas, ¿no? Se llaman revisión expedita, ¿no? Entonces, si no hay riesgos, pues es más fácil todavía poder tener el aval del comité de ética e investigación. No sé, alguna duda, pregunta que tengan. Sí, ¿a qué se refiere exactamente con dictaminar? Por ejemplo, ve que en el primer punto dice evaluar y dictaminar los protocolos. Entonces, aquí, digamos, aterrizándolo ahorita a nuestro punto en este momento, que es que le estamos presentando nuestros proyectos, significa que, o sea, dictaminar es que ustedes lo analizan y nos dicen si procede o no procede. Exacto, exacto. Pero es por escrito. O sea, hay un dictamen por escrito. Y se dice, si no tanto, no que no proceda, ¿no? Porque cuando no procede, ni los pasamos a comité de ética. O sea, aquí va a haber como un tipo de filtro, donde por eso es importante que los proyectos de investigación que se hagan tengan lo clínico y lo metodológico. Si los consultores tienen alguien que los guía, pero es clínico, ¿no? Que puede ser el hematólogo, el nefrólogo, el urólogo. Pero si esa persona que es clínica, a pesar de que sea subespecialista o especialista en la materia, pero si no hay conocimiento científico y metodológico, van a tener problemas en su investigación, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayan acompañados de un asesor metodológico. El clínico les va a decir, sí, ¿sabe qué? Estás poniendo mal esta definición de qué es la leucemia, ¿no? Porque puede decir, las complicaciones son estas. Pero el metodológico le tiene que decir, bueno, el tipo de investigación que tú quieres hacer es un estudio descriptivo, es un estudio experimental o es un estudio observacional, ¿no? Y eso es lo que le va a dar el peso para poder hacer la investigación. No solo describir eso que vas a investigar, sino cuáles son los pasos congruentes para que puedas hacer la investigación. ¿Cuáles serían los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, los criterios de eliminación, la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, ¿no? La metodología, el tamaño de la muestra, si es necesario un tamaño de muestra significativa a través de una fórmula, ¿no? Para calcular el tamaño de la muestra. Entonces, eso se llama un tamaño de muestra probabilística, ¿no? Porque son esos estudios que tienen el peso para poder hacer una inferencia. Es decir, que tú puedas decir, de esta población que yo tomé, puedo decir que en el hospital pediátrico, ¿no? Si estoy hablando de un problema, ya sea oncológico, que digas la leucemia o la mortalidad o la prevalencia de tal cosa es del 5%, o la mortalidad de los niños con leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Es del 25%. ¿Cómo lo haces? A través de una muestra diferencial, de un tamaño de muestra probabilística. No es lo mismo que tú digas, estudié a 15 niños con leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Y de estos 15 niños, el 20% falleció. No puedes hacer una diferencia de decir, en el hospital pediátrico, los niños con leucemia, el 20% fallecen, porque es una muestra no probabilística, ¿no? Es una muestra por conveniencia, es decir que para mí fue más fácil agarrar 15 niños, ¿no? O 10 niños, o 20 niños, ¿no? Cuando es mejor determinarlo a través de una fórmula estadística, ¿no? Y ahí es donde tú puedes hacer la diferencia
Por eso los estudios observacionales con pruebas no probabilísticas no pueden dar inferencia. No puedes decir, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 30% de los adultos son obesos. Si nada más agarraste, no sé, una muestra de 100 adultos. Cuando no sacaste la prevalencia que hay a nivel nacional de la obesidad, y vemos aquí cuántas personas viven aquí en el estado de Chiapas, y de acuerdo a lo que sepamos cuántos son en el estado de Chiapas, quiero hacer yo una determinación de prevalencia. Entonces, de acuerdo al número que hay, que es un número finito, voy a sacar esa fórmula y te puedo decir, bueno, necesito tener 300 personas para poder hacer una diferencia y decir, la prevalencia de obesidad en adultos de tal edad es del 20%. Entonces, a eso nos referimos. Esta es la oportunidad de que ustedes conozcan qué es lo que se está haciendo para que sus proyectos de investigación sean propias, sean adecuadas y puedan prácticamente, pues en algún momento, si se puede hacer, pues a escribir un artículo científico. Porque la investigación no termina solo con hacer la investigación y tener una tesis. Ahí no termina. La investigación termina cuando se da a conocer esa investigación. Y esa investigación se puede dar a conocer a través de artículos, a través de congresos, a través de un cartel, de un podcast, lo que tú quieras, pero lo estás difundiendo tu investigación. No termina en un cuadernillo, ¿no? Ahí ya acabó, ya terminé mi tesis, ya estoy titulado. Aquí es lo que queremos es que ustedes terminen su investigación, hagan un buen estudio de investigación, sea sometido a un comité que le va a dar el valor, el peso, y una vez que ustedes terminen, como ya está sometido a un comité, la revista a la que ustedes quieran publicar, ahora sí que por primera vez, o cualquier vez que ustedes quieran publicar, les va a pedir que tengan el aval del comité de ética. Entonces, si ustedes ya lo tienen, ya no es problema, ¿no? Porque a cualquier revista les va a pedir eso, que haya sido sometido al comité de ética. Cuando ustedes leen un artículo, dice que fue aceptado por el comité de ética. Lo han leído, ¿verdad? Entonces, ellos son lo que le da el peso a su investigación, ¿no? El que ustedes hayan hecho bien las cosas, que hayan sometido sus proyectos a los comités. Este es en relación al comité de ética. Existe también el comité de investigación. Y el comité de investigación lo que va a hacer es evaluar lo que es la metodología que ustedes están usando, la metodología de la investigación. Lo que les decíamos, las variables, los criterios, el tipo de estudio, ¿no? Si es experimental o no es experimental. Eso es lo que va a evaluar el comité de investigación y bioseguridad. Si hay si estamos hablando de cosas como rayos X, como algún material que utilicen. Entonces, son los tres comités. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Es el mismo aquí en el hospital? ¿El de investigación y el de ética? No, Son diferentes. son diferentes. Ustedes están en investigación. Yo estoy en el comité de ética en investigación. Déjenme pausar. Ahí, ¿verdad? Sí. Todos esos videos van quedando guardados, ¿verdad?